mi querido David Moncada, el día de hoy con Hola, nosotros. Hola, ¿cómo estás? estoy muy contento de aquí estar compartiendo contigo en este espacio. En Muchas este gracias. espacio que además cabe decirle a todos los que se están sumando, el día de hoy es la primera vez que se celebra de manera oficial el Día del Sexólogo, así que me emociona mucho que este martes de Neogurús sea con el sexólogo favorito de todos, por lo menos sí de mi corazón, y también sé que en el corazón de muchos eres el sexólogo favorito. Muchas gracias. Qué coincidencia, ¿no? Ni siquiera lo habíamos, o sea, no estaba planeado de este día hacer nuestro live y la verdad es que me quedó así como anillo al dedo para celebrar este día tan importante que tiene que ver con el reconocimiento pues también de nuestro trabajo, ¿no? Porque particularmente, o sea, mi trabajo pues tiene mucho que ver con la sexoeducación, desde talleres, conferencias y también desde el acompañamiento en terapia sexual. Entonces, la verdad es que siento muy bonito y pues qué mejor que conversarlo así con personas también como tú, que tienen proyectos increíbles y sumar, ¿no? Creo que todo suma, por supuesto. Muchas gracias, mi David, que además se enmarca en un mes de la diversidad y en un cambio que se está generando a raíz muchísimo de estas plataformas de la tecnología, en el que la diversidad se ve diferente. Justo tenía una conversación con Ángel Candia, que conoces bien, y él hablaba que en realidad, más allá de una comunidad LGBT, todos somos diversos y todos tenemos mucho que celebrar en este mes. Sí, a mí no me gusta, sabes que a mí no me gusta mucho la palabra comunidad, porque comunidad viene de común unidad y siento que no visibiliza todas esas diferencias que además nos hacen ser personas únicas. Entonces me gusta a mí más la palabra colectividad, es con la que yo en lo personal conecto más. Y sobre todo en esta pandemia, ¿no? Que la colectividad es la que me ha mantenido, o sea, la colectividad en esta pandemia, mis redes afectivas, pues me han mantenido a flote, que si no, quién sabe dónde estaría. Y que justo esto que mencionas me hace mucho sentido porque si uno entra a tu perfil de Instagram, a tu TikTok, has construido publicaciones que conectan muchísimo con las personas de una manera muy amigable, abordando temas como el placer, como la sexualidad, como el amor, como las relaciones, tanto información médica como información hasta filosófica. Y creo que eso es bien valioso, que has logrado desarrollar este lenguaje propio para conectar también allá afuera y dar esta información muchísimo más accesible y buena onda. Y que tiene que ver como con esta interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad es un enfoque que visibiliza a la sexualidad más allá de la persona. O sea, lo que soy, el cómo me vivo, tiene que ver absolutamente conmigo y también tiene que ver con el medio, ¿no? Como con las exigencias del medio, lo que la sociedad espera de mí. Y qué mejor que acercarnos ese conocimiento que también para mí ha sido un conocimiento colectivo, porque lo que he generado particularmente en esta red, en Instagram, pues ha sido a través también de colaboraciones con otras personas que también suman su propio conocimiento, sus propios enfoques, su propia manera de ver la vida. Y por eso creo tanto en el poder de la colectividad y por eso digo que la construcción del conocimiento será colectiva o no será, ¿no? Porque yo no sostengo ninguna verdad, ninguna, simplemente acompaño las vivencias de las personas que me permiten que yo les acompañe. Y me haces pensar en todo esto que me cuentas y en cómo has llevado esta información, en cómo piensas en la colectividad. Que me cuentes un poquito de cómo fue que iniciaste en esto, qué fue esa vivencia, qué fue esa emoción, qué fue lo que te despertó este interés por adentrarte en la sexología, en la sexualidad, en la salud. En ser terapeuta, ¿qué fue eso que te hizo tomar este camino? Me gusta mucho tu pregunta y se me hace que es una pregunta bastante existencial que tiene que ver con mi vida, mi historia socioafectiva
Y esto que lo desencadenó, este interés lo desencadenó en realidad el aborto, porque yo estudié de inicio medicina y tengo casi 9 años acompañando a mujeres en situación de aborto voluntario aquí en la Ciudad de México. Colaboro para una fundación y fue el aborto en realidad mi experiencia dentro del aborto desde mi ser hombre, desde mi ser marica, desde mi ser médico, como esta experiencia directa con las historias de las personas que me permiten también acompañarles en una interrupción del embarazo. Entonces fue en realidad ahí conectar con estas historias. O sea, yo no tengo útero, no voy a quedar embarazada y no voy a vivir esa experiencia física y corporal del aborto. Sin embargo, creo que emocionalmente he abortado muchas situaciones y muchas vivencias que me han permitido tener a manera personal como una visión a futuro de hacia dónde quiero dirigir mi trabajo, mi visión. Y es por eso, en realidad, que me animé a estudiar sexología Ok. y sobre todo es una sexología con perspectiva y con enfoque humanista, centrado en la persona, en el aquí y en el ahora. Y pues eso fue como lo que me catapultó en lo que ahora me dedico y la filosofía que persigo. Y justo ahora que mencionas filosofía, también he notado que utilizas muchísimo la filosofía en tu trabajo y haces esta intersección que creo que es muy valiosa y muy bonita entre la salud, entre la sexualidad, entre la filosofía. Cuéntame un poquito de esto. ¿Qué autores son los que más te gustan y sobre todo qué lecturas han complementado tu trabajo? O si quieres podemos empezar platicándome si en realidad esto que percibo es real, si sí hay una intersección entre todos estos conocimientos que conforman lo que es tu trabajo hoy. Sí, es una intersección de muchas cosas. Fíjate que ha sido como también mi búsqueda de, voy a decirlo así, como mi búsqueda de literatura va también en la medida de mi experiencia en el momento. Hace 2 años me enamoré así súper cabrón, ¿no? Y después de esa ruptura amorosa y esa ruptura de expectativas, me adentré a los estudios de la teoría del apego, por ejemplo. Entonces, que respondía como a mi necesidad del momento, y como necesito saber por qué me apego de la manera en la que lo hago, qué significa para mí la activación del sistema del apego, cómo es que manejo las emociones. Claro que esto se ha conjuntado con procesos terapéuticos personales. Y a partir de ahí, ¿no? Como me gusta mucho leer de relaciones humanas, me encanta Walter Rizzo, que es un autor bastante digerible, es un autor que habla justo como desde otra perspectiva del apego, él habla incluso de desapegarnos, hace referencias budistas acerca de la impermanencia, que es lo más constante que tenemos, y a partir de ahí hago como una mezcla. A mí me gusta decir que pongo mis experiencias al servicio de las demás personas, si es que eso es posible, aderezándola poquito con marcos teóricos, ¿no? Porque los marcos teóricos pues también no dejan de ser referencias. Mi Claro. vivencia es una referencia y cada persona somos expertos y expertas en nuestras propias vidas y también en nuestras propias vidas sexuales, porque responden como a momentos muy específicos de la persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde me gusta hacer los acompañamientos y a todas las personas que acompaño, me gusta referirme a ellas también como a mis grandes maestros y maestras, porque también pues son espejos, ¿no? Espejos de mí, espejos de mi historia y aprendo mucho de mi propia sexualidad a partir de los acompañamientos que me permiten hacer. Ay, qué bonito. Qué bonito esto que dices. Y ahora que estuvimos platicando tú y yo, mencionabas que por ahí te nombraron como activista del placer, sobre todo hablando de estos temas que te gusta, de las relaciones humanas y de lo que estás clavado últimamente, que tiene mucho que ver con el disfrute, la conciencia del sexo, la conciencia de estar en el sexo y la diferencia de estar en y hacer el sexo que leía Mm. por ahí que tienes. Entonces, cuéntame un poquito de esto. ¿Por qué activista del placer? ¿Quién te nombró así? Y sobre todo, creo que nos vendría muy bien una empapada sobre esta conciencia de estar y no de hacer, que además se enmarca mucho en lo que vivimos hoy, en esta reflexión que nos orilló la pandemia, que nos orilló el COVID, de hacer hacia nosotros mismos.
el COVID es como, o sea, yo veo también al COVID como un espacio de posibilidades, de oportunidades. Y dentro de esas oportunidades, pues es que llegó pues a darnos en la madre en todo sentido, ¿no? Y también lo veo como al COVID como un arma o una representación contra el placer, ¿no? Que ni siquiera es materializable en el sentido de que es un virus que no podemos ver, que no podemos tocar. Y eso me recuerda como las grandes defensas que tenemos contra el placer las personas, ¿no? Como esta fijación por lo inmediato, como esta fijación por los estándares de rendimiento sexual y estas ideas de insatisfacción permanente, ¿no? Como que algo mejor va a llegar. Entonces, a partir de ahí, enfoqué la mayor parte de mi trabajo al erotismo, visto el erotismo como el deleite de los sentidos. El erotismo es como la parte, para mí es la parte inicial, es como lo que me ancla a la experiencia y a las experiencias, ¿no? El erotismo tiene que ver con un procesamiento de inicio meramente sensorial, que cuando ese procesamiento sensorial lo mezclo con mis emociones, doy lugar a la sensibilidad. Entonces, eso es la sensibilidad que tiene que ver con emociones, con procesamiento sensorial, y a partir de ahí también vamos a llegar a lugares de placer, porque el placer tiene que ver en sentido conceptual con la búsqueda de lo que me hace bien. No solamente un orgasmo, no solamente disfrutar de un platillo que me agrada, sino como esta búsqueda general de lo que me hace bien. Eh, y a partir de ahí es que con colaboraciones, por ejemplo, con La Eroteca, arroba La Eroteca, son quienes, mis amics Anabel, Eiraíz y Miguel Ángel de Happy, que hemos estado haciendo ahí unos hangueos de sexualidad, pues es que fui nombrado por ellos como uno de los activistas del placer, ¿no? Porque hay varios, sabemos varias personas catalogadas por la Eroteca como activistas del placer. Y creo que todas las personas tenemos la posibilidad de ser activistas de nuestro propio placer. Creo que el placer también es un motor que nos conecta con el mundo, es una manera de crear experiencias, como ya les decía, y sobre todo de disfrutar el paso por este mundo, ¿no? Es ahí donde también lo mezclo como con este sentido filosófico que a mí, desde mi búsqueda intencionada y consciente del placer, me da también un sentido de pertenencia a este mundo, a grupos, y que finalmente ese sentido y esa sensación de pertenencia también da sensaciones de seguridad y de cuidado. Hoy hablamos muchísimo sobre la conciencia, ¿no? El sexo consciente, el orgasmo consciente. La conciencia tiene que ver también con reconocer cuál es nuestra realidad y cómo queremos interactuar con ella. Por eso es que le apostamos tanto a la conciencia desde estos lugares como búsquedas intencionadas, colaborativas, y creo que mucho de lo personal también se resuelve en colectivo. Yo te decía y les decía que no sostengo ninguna verdad. A mí cada vez me queda más claro que vengo a enseñar lo que necesito aprender y pues todo esto de lo que hablo en mis redes pues es en esencia lo que necesito aprender de mi propia sexualidad. Que ahora que te escucho, veo a una persona que ha tenido una búsqueda importante y profunda por saber quién es, por saber sus intereses y que a raíz de esa búsqueda compartes todos estos temas que te apasionan, como la Escorpio que eres, al mundo, ¿no? A los pacientes, a tus redes. Pero me pasa que eh, y me quedo pensando, ¿qué hay con todas esas personas, yo incluidas, que no nos conocemos quizá? Y más importante aún, ¿qué pasa con esas personas que no saben siquiera que no se conocen? Eh, ¿Tendrías alguna perspectiva, algún consejo? Porque quizá toda esta búsqueda del placer, de la conciencia, suena muy lindo, pero para muchas personas puede que no sea una posibilidad porque no han llegado a ese punto, a ese trabajo de siquiera saber que lo necesitan. Wow, muchas gracias por poner también esta otra mirada, por sumar esta otra mirada, porque definitivamente esta búsqueda personal
ha sido influenciada por las personas con las que me he relacionado. Y no ha sido, o sea, no ha sido fácil tampoco esa búsqueda de personas. O sea, hablo mucho de colectividad, sin embargo, esta búsqueda de la colectividad que yo necesito y que se ajuste a mis necesidades, en la que yo pueda aportar también a esa colectividad, pues ha sido un trabajo de mucho tiempo. En realidad ha sido de mucho tiempo. O sea, parecería, digo, tampoco quiero dar esta idea de que soy una persona completa, porque ni siquiera lo soy. Soy también una persona bastante contradictoria, con también inseguridades, y he encontrado personas y he elegido también a personas que pueden ayudarme a soportar esas inseguridades. Y con soportar me refiero a sostener, ¿no? No ha sido un trabajo sencillo. Uh, no tengo tampoco la fórmula secreta. Sin embargo, ha sido un proceso de autoexploración y también de reconocerme delante de las otras personas, que eso también ha sido como muy revelador desde mi trabajo, incluso de ser médico, ¿no? Con mi familia, la manera en la que me estoy relacionando con ellos y con ellas, la manera en la que quiero comunicar lo que estoy necesitando. Las comunidades y las colectividades ciertamente pueden llegar a ser exclusivas y también excluyentes. O sea, hablo de la colectividad que hago en Instagram, por ejemplo, ¿no? Pero no todas las personas tienen la posibilidad de conectarse a un live como este, o no todas las personas tienen la posibilidad de generar un contenido a partir de su propia experiencia que contraste con contenidos de otros y de otras. O sea, finalmente estamos dentro, tú y yo estamos en este momento y las personas conectadas dentro de una burbuja, ¿no? Total. Los algoritmos que nos muestra Instagram también no es la representación de la población en general. Eh, y bueno, también reconociendo como mi espacio de privilegio en el sentido de que tuve acceso a educación, a una formación, voy a decirlo así, como formal, que no necesariamente es la más relevante, pero sí la que puede abrir puertas en un mundo como el que vivimos, ¿no? Porque pues estudié sexología, estudié medicina, o sea, finalmente esos han sido mis espacios de acceso a un conocimiento que me ha permitido generar otros espacios de reflexión, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, más allá de decir, más allá de contestar específicamente a la pregunta de cómo le puede hacer a una persona que no está aquí en este momento o que no tiene esta posibilidad, lo que en mí se genera es un sentido de responsabilidad colectiva, de devolver un poco a lo que yo he tenido acceso. O sea, no sé cómo, no sé si estoy llegando al punto de esta pregunta tuya que me parece súper valiosa y que me gustaría saber también tú cómo lo vives, en el sentido de, ok, siento que tengo una responsabilidad social y una responsabilidad colectiva con respecto al conocimiento al que he tenido acceso y no desde un lugar jerárquico, sino solamente ponerlo al servicio de la experiencia y del conocimiento de la otra persona para poder generar algo en conjunto. Me encanta tu respuesta porque creo que son muy pocas personas las que están conscientes de esa posición, sea el rubro en el que te dediques, en el que estés. Creo que ambos, por el simple hecho, como bien dices, de haber tenido acceso a una educación, ya tenemos una responsabilidad con muchísimas personas que no tuvieron esa posibilidad, que son la mayoría. Por lo menos en este país, y todavía sumarle el layer de que estás trabajando por una causa que en un país tan religioso, tan conservador, y que hoy parece que por la política que vivimos está teniendo un retroceso en muchísimos de estos temas en esta materia, es un gran contraste, porque por un lado tienes un mundo hiperabierto por la tecnología, por TikTok y por todos estos temas que se tratan tan abiertos, tan diversos, pero por otro lado te enfrentas a la realidad que es salir de tu burbuja y darte cuenta que estamos con un gobierno sumamente conservador, que estamos con una sociedad sumamente en desigualdad, en gran sentido, causa de esta pandemia. Entonces creo que
Sí, son muchísimos, muchísimos temas los que giran alrededor de tu profesión y no sé si tú lo sientas, pero hoy más que nunca a mí sí me salta este sentido de responsabilidad y de urgencia por el otro, ¿sabes? Ujú. Sí, totalmente. O sea, conecto mucho con eso que estás diciendo porque, o sea, lo viví, por ejemplo, desde, yo doy clases y en el instituto donde me formé, en el Instituto Mexicano de Sexología, y gracias a esa posibilidad de estar dando clases, de trabajar como docente, pues es que tuve acceso a la vacuna, por ejemplo. Claro, Entonces, también, o sea, para mí fue como un wow, o sea, como cómo asumo esa responsabilidad, ¿no? Y que también ha sido desde la chamba que hago como médico, desde la chamba que hago como sexólogo, cómo quiero yo asumir esa responsabilidad. totalmente. Y es algo que me estoy preguntando constantemente. Y no pasa el día en el, digo, acabo de salir de una sesión de terapia, de sexoterapia, después de nuestro live voy a entrar a otra y de verdad que cada vez que termino una sesión me pregunto, espero no haber obstaculizado el proceso de la persona que acabo de acompañar, ¿no? Trato de ser lo más empático posible. A veces no lo logro y si no lo logro, pues eso me lo llevo a mi propio espacio de terapia. Eh, es como estarme preguntando constantemente cómo quiero asumir esa responsabilidad y con asumir me refiero a cómo quiero hacerme cargo, ¿no? Porque sí, como bien dices y como yo también lo creo, es una gran responsabilidad. Si me nombro activista del placer, pues es también una gran responsabilidad. Como dice el tío Ben, todo poder tiene una, una gran Una gran responsabilidad. responsabilidad que me recuerda mucho a mi papá esa frase, siempre me la decía y creo que poco a poco va cobrando un sentido ahí medio pesado en los hombros que no tenía cuando me lo decía de niña, pero bueno, creo que de eso se trata también un poco madurar. Mi querido David, me gustaría que nos contaras un poquito sobre el concepto de piernes. Ahora que estamos hablando sobre estas responsabilidades y estos temas más densos, me gustaría pasar a algo un poquito más festivo. Tú, como decía al principio de esta charla y a la mitad, eres una escorpia en toda la extensión de la palabra, como yo, porque no solo conectas de una manera psíquica y mística con el otro, sino también a través del perreo, sino también a través de la celebración que de eso se trata, me parece, también esta búsqueda y esta conexión con el placer. Cuéntame un poquito de esa parte tuya. Me encanta cómo lo pones desde la celebración y la semana pasada facilité un taller para una empresa, un taller sobre la diversidad sexual en una empresa y me gusta llamarle diversidad humana, ¿no? Y dentro de la diversidad humana pues está inmersa la diversidad sexual. Y, o sea, si para mí sí es este mes y todos los meses pues es un motivo de celebración, ¿no? La celebración tiene que ver con conmemorar. Y la celebración entonces, si la celebración es conmemorar, pues entonces eh, es también apostarle a un recordatorio vivo. O sea, la celebración es un recordatorio vivo de lo que hemos alcanzado, de que si estamos perreando hasta el suelo, que si estamos besando al diablo de lo bajo que perreamos, es porque hoy tenemos esa posibilidad. Y vuelvo al tema de los logros colectivos. El juntarnos para perrear y que podamos hacer eso es también un logro colectivo. Por eso es que hago alusión al viernes, o sea, recuerdo como mi familia que me decía como viernes sexual y sábado familiar y domingo para la iglesia, ¿no? Entonces yo decía, claro, pues el viernes también, este es el ponerle viernes, pues hace alusión pues a las piernas, al sexo. El sexo también es una forma de comunicación y también es una forma de relación, es una relación humana, es en esencia un hecho relacional. El sexo es en esencia un hecho relacional. Entonces, el viernes es igual una provocación erótica y o un intento de provocación erótica y un intento de provocación afectiva para entregarnos a esa relación interpersonal desde el consentimiento, desde la negociación, desde el perreo, desde la ciencia, desde el amor. Y
desde la voluntad, ¿no? También, que esto requiere de voluntad. Entonces, eso para mí significa el sexo y por eso utilizo como esta referencia del viernes y del perreo Ay. para acercarnos a tener experiencias y experiencias lo más enriquecedoras y saludables posibles, ¿no? Fíjate que justo el otro día estaba escuchando sobre el amor, sobre las relaciones. Esto que mencionas del viernes me recuerda muchísimo a esa emoción en el estómago cuando comienzas a relacionarte con alguien de primeras veces y están en este encuentro y en este conocimiento y en esta emoción, quizá porque te reflejas más tú en el otro que el otro en realidad, quizá, pero creo que nunca te he escuchado hablar y me encantaría tu opinión sobre después, sobre el post placer, es decir, ¿qué pasa cuando ya tuviste todos estos encuentros románticos y como tú dices, tienes y te pasó, tienes un quiebre y descubres que tienes apegos y descubres que tienes heridas internas y vacíos internos? Este, Cuéntame un poquito de esa parte de tu trabajo y sobre todo, ¿qué ha descubierto David Moncada sobre el post-placer que quiera compartir en este IG Live de Neogurús? Ay, estamos chupando tranquilas. Me encanta, me encanta. Es que está bueno. O Está sea, muy bueno. yo tengo una opinión, pero por algo que recién escuché, pero me encantaría que tú me dijeras qué opinas. Para mí es, o sea, para mí soy una escorpia hedonista, totalmente Es que eres hedonista. ascendente Aries. O sea, ¿cómo no va a ser así? Y luna en Y Tauro. Luna en Tauro, o sea, es como muy hedonista, sí, sí. Totalmente hedonista. Y el hedonismo es la búsqueda del placer, es la vía para llegar al placer. Entonces, ¿qué pasa cuando el placer se satisface? Pues voy a buscar otro, ¿no? Porque es el placer también lo que me recuerda que estoy vivo y que placer no se reduce a tener un orgasmo, que el placer no se reduce a algo necesariamente de satisfacción inmediata. O sea, creo que también el deseo, a mí me gusta mucho alimentar el deseo, porque el deseo es un conjunto de emociones que no necesariamente nos obligan a algo, sino simplemente están ahí. Y para mí el deseo es un motor muy potente, muy, muy potente que estimula mi creatividad. Digo, me pasa cuando estaba así súper cachondo y pues bueno, como también soy demisexual, pues como si no tengo a alguien con quien conectar, pues como que no satisfago mi deseo a partir de un encuentro sexual, sino más bien lo transformo en creatividad y utilizo esa energía para sacar mis pendientes, para hacer cosas en casa, para reacomodar las plantas. Entonces, es una energía vital que no se acaba, al menos desde como yo lo veo, sino solamente se va transformando. Eh, y hay placeres que sí puedo llegar a satisfacer de manera inmediata o mediata. Sin embargo, siempre hay, en mi caso, una búsqueda incesante del placer, porque hedonista. Y entre más pueda permanecer en el placer, muchísimo mejor. Por supuesto que eso puede tener como la otra cara de la moneda que me ha colocado y me he colocado en situaciones de riesgo, no solamente físico, sino también emocional, y que es también en esas otras experiencias de riesgo físico y emocional que he permitido integrar estrategias de autocuidado a partir de la exposición y que este autocuidado también tiene que ver con empezar a construir mis propios límites. Cañón, claro. Ha Qué sido, fuerte. Se está sí, Sí, ay, estoy ahorita como con con el emoji de así de carita explotada, del que tiene el cerebro así. Porque se me hace muy lindo esto que dices. El placer en realidad
y como yo lo caché, no tiene que ver siempre con un encuentro sexual, ni mucho menos. El placer está en acomodar tus plantas en tu casa, el placer está en cocinarte el desayuno, el placer está en sacar tus pendientes también, si es que eso a ti te causa satisfacción. Yo que soy una workaholic y que 100% eh, me... Eh, me acepto y me doy crédito y mérito a través del trabajo, por ejemplo, pues es algo muy placentero para mí, ¿no? Y que podamos entenderlo así como, ok, por ejemplo, un ejercicio podría ser, tengo el corazón roto, porque no, en vez de buscar el placer en el otro, comenzar a buscar el placer ni siquiera en mí mismo, sino a mi alrededor y en lo que conecto y en lo que encuentro Ujú. ese placer, sea en una salida o en ver pelis o no sé, en muchísimas cosas que lo puedes extrapolar. Y que eso también es llamado como erotización indirecta, porque a veces, y me pasa mucho, por ejemplo, en terapia sexual, ¿no? Como a quienes acompaño en terapia sexual, muchas personas llegan a solicitarme acompañamiento con la intención primera como de resolver lo que está sucediendo en la cama. Pero a veces hay que resolver, digo, tampoco es un algo Mandatory, determinante, ajá, claro. ajá, claro, pero a veces puede resultar el resolver los alrededores y eso de resolver los alrededores va por resonancia a resolver lo que está sucediendo dentro de la cama. Y una manera de resolver los alrededores es apostarle también a la erotización indirecta. Ya les decía que la erotización es el deleite de los sentidos. Entonces, deleitémonos con lo que ya estamos haciendo día a día para proveernos de autoplacer, ¿no? Una taza de café, una cerveza bien fría, un abrazo, detenernos a hacer una respiración consciente, a reacomodar las plantas, darme cuenta que a tal planta le falta agua, o sea, como que también es un detener, como un bajarle 2, 3, 4, 5 rayitas a la frecuencia mental y tratar de ocupar el espacio presente lo más que se pueda. Entiendo que a veces eso no es tan posible, ¿no? Porque el... Pero de verdad, David, creo que estamos cayendo en el límite de no estar presentes. O sea, Claro. en la medida en lo que se pueda entiendo, pero David, yo creo que es sorprendente la gente que conozco que no está presente. O sea, si no es que la mayoría, ¿sabes? Sí, y que esta sensación de insatisfacción, no solamente sexual, sino de alguna experiencia como de, ay, estoy insatisfecho, insatisfecha con tal experiencia, va también en la medida en la que tenemos dificultades para no ocupar nuestros tiempos presentes, no sentirnos en conformidad y en confort con nuestros momentos presentes. O sea, cuando digo, vaya, cuando digo que en la medida de lo posible es porque, pues bueno, nunca falta algo que tienes que resolver, algo que tuviste que resolver ayer, ¿no? Algo que se presenta de manera imprevista. Creo que al menos la cantidad, desde mi mirada, como la cantidad suficiente de presente, lo que para cada quien significa es suficiente, ¿no? Porque la ansiedad tiene que ver con el exceso de futuro, por ahí el exceso de pasado tiene que ver con depresión y bueno, una salud más o menos estable tendría que ver con cantidad suficiente de presente. Y en la medida en la que habitemos nuestros presentes eróticos, pues vamos a alcanzar también mayor seguridad, mayor confort y sobre todo mayor satisfacción, ¿no? Oye, me encanta esto. Hagámoslo la fórmula, nuestra fórmula de hoy de el presente es igual a salud o estar presente en gran Sí. medida es tu grado de salud, bueno, emocional, ¿no? Hablando, como dices, de depresión, de ansiedad. Mi querido David, para cerrar este live, me gustaría hacerte una última pregunta para la gente que se sumó. Les agradecemos muchísimo por estar acá y escuchar este martes de Neogurús. Esta charla va a estar disponible editada para que la revisen, pero me gustaría que me compartieras una pregunta que a ti te ha servido mucho alrededor del placer y alrededor de la sexualidad y la diversidad, que quizá deberíamos estarnos haciendo y no como algo impositivo, sino algo que a ti personalmente, una pregunta que responderla te ha traído mucho bienestar.
Esta pregunta Que tiene no que... sea quién soy, por favor. Esta pregunta tiene que ver con ¿estoy entusiasmado? Ujú. El entusiasmo es una de las características del consentimiento. O sea, el consentimiento es libre, específico, informado, entusiasta y reversible. Y espacio reversible. Entonces, el entusiasmo para mí es un motor. Cuando yo quiero hacer algo que, por ejemplo, tiene que ver incluso con explorar áreas de mi sexualidad, me pregunto, David, ¿estás entusiasmado por hacerlo? ¿Estás entusiasmado por explorar? ¿Estás entusiasmado por intentar? ¿Estás entusiasmado por soltar incluso? Porque el entusiasmo tiene que ver con poderme decir, el entusiasmo suma a la autodeterminación y que la autodeterminación es esta Claro, conciencia de decirme a mí mismo, a mí misma, estoy aquí parado, estoy aquí parada, me siento, este es mi jalo. cuerpo, jalo, tengo Sí. derecho al placer, bla, 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 ¿no? Entonces como de, ok, el entusiasmo entonces es este conjunto de emociones que me impulsan a hacer algo, que incluso hacer algo puede ser no hacerlo, porque sé, algo me dice en mis adentros que sé que me va a hacer bien. Entonces es como, ok, estoy entusiasmado para esto, literal como un diagrama de flujo. Estoy entusiasmado, sí, Sí. voy. Me encanta. Estoy entusiasmado, Visualicémoslo como un no. diagrama de flujo. Así, no. Sí, me encanta. Esa es la pregunta que me ha ayudado a moverme con mayor conciencia o con la mayor conciencia posible. Y Me encanta. también, porque también eso me responsabiliza. Si yo digo, si yo digo sí, si yo digo sí desde mi entusiasmo y si yo digo no desde mi entusiasmo, cualquiera de las dos vías de nuestro diagrama de flujo no están exentas de responsabilidad. Entonces también es un apostarle a la responsabilidad, que significa responder ante determinada situación y sentirme bien con eso. Desde estar Entonces ahí está, presente. desde Ah, estar presente. desde el estar presente. Oye, me encantó, aprendí muchísimo en esta charla, mi querido David. Muchas gracias por tu tiempo y a todos tus fans. O sea, ya tenemos así a alguien que nos decía, oye, ¿puedo platicar contigo? Todo, todo lo que despierta este Escorpio ascendente Aries Luna Ahí. Tauro, para que vean. Y pues nada, mi querido David, muchas gracias en verdad y a todos tus fans y gente que se sumó también. Se nos está cortando un poco la comunicación. Ya, creo que ya. Ay, ya volvimos. Sí. Sí, Muchas gracias. Y muchas gracias también a ti. La pasé increíble, me sentí súper cómodo y se me fue muy rápido. ya sé, ya sé. Yo te dije, no, 30 minutos, ya nos pasamos 10, pero bueno, está bien. Aún seguimos a tiempo. Gracias, Almond. Muchas gracias a ti, mi David. Un beso, sexólogo del bolsillo, y nos vemos por las redes sociales.